Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola de nuevo, amigos de el curso Todo sobre MIDI. Bienvenidos de nuevo y bueno, os confieso que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque es algo que siempre, bueno, pues ha estado ahí latente, ¿no? Entre la gente que no conoce MIDI, la gente que no sabe cómo funciona en la industria de la música, en el sentido de grabaciones, en el sentido de espectáculos. Y bueno, pues por aclarar un poquito todas esas dudas a nivel general y a nivel, bueno, que se sepa qué estamos haciendo un puñado de músicos chalados con ordenadores. Bueno, y últimamente ya no solamente músicos, productores, DJs, gente que diseña contenido multimedia. Bueno, cada día es algo más popular, ¿no? El uso del ordenador o de la informática musical dentro de este mundillo de la música, ¿no? Por eso quería hacer este vídeo. Hace muchos años, cuando esto empezó en el 83, había gente que nos miraba con ojos pensando que éramos una especie de raza de músicos marcianos o incluso traidores del rock and roll, se nos ha llamado. Bueno, quizá lo mismo que las mismas suspicacias que cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos móviles, que se nos miraba con ojos raros a los que los llevábamos, y hoy en día todo el mundo tiene uno. Bueno, vamos a ver qué es esto de la informática musical, qué es esto de utilizar ordenadores, qué estamos haciendo los músicos con un ordenador delante, y para que sepáis lo que es, ¿no? Y que tengáis una mínima información de qué es MIDI, cómo utilizamos la informática musical y que no somos tan raros como se nos ve. Pues bien, cuando hablamos del concepto informática musical, que es la aplicación de máquinas o lenguajes informáticos o digitales para intercomunicar instrumentos musicales, bien entre sí o bien con ordenadores, estamos hablando prácticamente de un tipo de lenguaje que se inventó, se creó gracias a unos cuantos ingenieros de fabricantes de casas de teclados, de instrumentos musicales digitales, allá por primero de los años 80. Se empezó a comercializar a partir del 83. Y es el uso del lenguaje llamado MIDI, que en inglés quiere decir Musical Instrument Digital Interface. La traducción sería interfaz digital para instrumentos musicales, y que permitía interconectar ese teclados, por ejemplo, teclados con cajas de ritmo, con otro tipo de instrumentos, entre sí, o bien con un ordenador. Cuando conectabas un teclado a otro que tuviera el MIDI, cuando tocabas uno, sonaba los dos. Mientras que si ese instrumento lo conectabas a un ordenador, mediante el uso de un software llamado secuenciador, lo que podías hacer era grabar eso mismo que tú estabas tocando en ese ordenador.
Para que entendáis el concepto muy claramente, sería como interrelacionar un procesador de texto con un secuenciador musical. Si vosotros queréis hacer una carta, realizar un informe o incluso escribir un libro, antes teníais las antiguas máquinas de escribir. Desde hace muchos años existen los procesadores de texto que lo que hacen es grabar en un documento de texto todo aquello que vosotros estáis escribiendo mediante un teclado de ordenador. El concepto de grabar en un secuenciador MIDI sería muy parecido. Es decir, lo que hacemos nosotros es grabar en ese secuenciador lo que estamos tocando en un teclado. De la misma manera que utilizáis un teclado de ordenador para dar esos datos de entrada al ordenador de ese procesador de texto, nosotros en vez del teclado del ordenador utilizamos un teclado musical, un sintetizador o cualquier otro periférico MIDI que nos sirva para grabar cosas en ese ordenador, en ese secuenciador, en una pista de ese secuenciador. El concepto es muy parecido para que lo entendáis así un poco a grosso modo, ¿no? Para que lo entendáis de una manera gráfica, eso significa que si yo toco el teclado, esta información que yo acabo de tocar se ha grabado, si tengo grabando el secuenciador, se ha grabado, igual que si toco cualquier cosa. Eso, si lo estuviera grabando ahora mismo, se estaría grabando con este tiempo que lo he tocado y esas mismas notas. Se graban las notas que he tocado, do, re, mi, fa, sol. Bien, no solamente eso, se ha grabado otro tipo de concepto, como es la fuerza con la que yo he tocado esas teclas. Ya os digo, es como si escribiéramos a máquina en un teclado de un ordenador, de un procesador de texto. Lo que pasa es que en vez de grabar palabras, estamos grabando notas. Esto es lo que transmite MIDI y lo que graba MIDI en un ordenador. Bien, como os decía, para que todo esto se produzca necesitamos unir varios factores. Es decir, MIDI se compone no solamente del lenguaje o de la información digital que se creó gracias a esos ingenieros sobre los años 80, primero de los 80. Para que MIDI funcione como todo, necesita una parte física de hardware y una parte digital, vamos a llamarlo así, que es el software. La parte de hardware se podría componer de toda la circuitería de MIDI que se implementa a los instrumentos musicales a partir de los años 80. Es decir, a partir de mediados primeros de los años 80, la mayoría de los instrumentos musicales digitales ya vienen con MIDI incorporado. Hacen falta esos terminales, esos conectores. Como veréis, se componen de 3 conectores, MIDI out, MIDI in y MIDI through, necesarios para poder intercomunicar ese instrumento con el resto de aparatos que tengan o estén dotados de esa conexión MIDI también. Por supuesto, hacen falta unos cables específicos, que son los famosos cables MIDI, aunque a día de hoy ya prácticamente con la implementación de MIDI 2.0, no es que empiecen a desaparecer, seguirán existiendo, pero se admiten otros sistemas de comunicación como es USB o incluso Wi-Fi. Pero bueno, eso es lo que hacía falta, ¿no? Esos conectores MIDI, esos cables MIDI. ¿Y cómo atacábamos al ordenador? Bien, para poder interconectar esos instrumentos con el ordenador, nos hacía falta lo que se llamaba un interface MIDI. Es decir, una caja, un conector, un aparato que nos pudiera
servir para conectar esos cables MIDI que venían de los teclados a ese aparato para que ese aparato lo pudiera introducir mediante USB o mediante otro sistema a la CPU del ordenador. Esa sería la parte de hardware de MIDI. La parte de software pues es MIDI. Yo os recomendaría que echarais un vistazo al capítulo 1 de esta misma serie de vídeos llamado Cómo nació MIDI, donde os explico prácticamente cómo empezó y en qué consiste MIDI. Ahí os vais a ver un poquito más a fondo cómo nació todo esto y bueno, y cómo se desarrolló. Por supuesto, todo esto ha tenido su evolución. Fijaos en la diferencia que hay entre los medios y lo que teníamos en los años 80, mediados de los 80 en cuanto a informática, a lo que tenemos hoy. Han pasado 50 años o así, aproximadamente. El tema de la música ha pasado lo mismo, ya no solamente por los primeros ordenadores que utilizábamos. Yo empecé con un Commodore 64 y bueno, y ahora mismo fijaros en los pedazos de ordenadores que existen en cuanto a PCs con una potencia enorme, o los famosos iMac que utilizamos muchos de los músicos que trabajamos con esta plataforma. Y no solamente eso, claro, el software también ha cambiado desde los primeros secuenciadores que yo, por ejemplo, como el que yo tuve para el Commodore 64, que eran 12 pistas en una pantalla de fósforo verde, al famoso Logic Pro, que bueno, no tiene nada que ver en cuanto a potencia y en cuanto a todo, no tiene nada que ver. Es como comparar una cuadriga romana con un Porsche Carrera, ¿no? En fin, y no solamente eso, os decía que se grababa MIDI sobre secuenciadores MIDI. El gran salto, la gran evolución vino a partir de los primeros años de los 2000, cuando a raíz de la implementación de grandes configuraciones de tarjetas de memoria en los ordenadores y en el hecho de incorporar microprocesadores mucho más potentes, mucho más veloces y mucho más capaces de procesar esa cantidad de información ingente que tenían que procesar, se le incorpora el audio a los secuenciadores MIDI. Con lo cual ya no solamente podíamos grabar instrumentos MIDI que tocábamos, sino que además podíamos grabar pistas de audio, una guitarra, una voz, una flauta, cualquier instrumento que pudiéramos incorporar vía externa, que no fuera MIDI, que pudiéramos grabar con un micrófono. Ese ya fue el salto enorme que dio este mundillo de la informática musical y que, bueno, pues lo revolucionó todo en el sentido de crear una especie de atmósfera donde todo el mundo podía crear, ¿no? Fueran músicos virtuosos, músicos normales, o un DJ o un aficionado. Digamos que en la incorporación del audio, ya no solamente a nivel profesional, a nivel, por supuesto, profesional, fue un escándalo. En los estudios de grabación fue cuando se empezaron a sustituir los famosos magnetofones de 24 pistas de bobina abierta por software tipo Pro Tools, que fue un estándar y lo sigue siendo a la hora de grabar en vez de en cinta, sobre un disco duro de un ordenador. Para que entendáis un poco el concepto revolucionario que nos supuso a los músicos que queríamos componer o arreglar, y poder escuchar lo que estábamos haciendo con los instrumentos lo más parecido posible.
sin tener que irnos a probarlo con una banda de música o con, no sé, de otra manera. Y podré grabarlo en un ordenador y escucharlo in situ en el momento. Os pongo en antecedentes un poquitito para que veáis el grado de, vamos a llamarle, democratización de la grabación, ¿no? Durante los años 60, inicio de toda esta revolución, vamos a llamarle discográfica, quien grababa en un estudio de grabación eran solamente los grupos a los que una discográfica de la época les daba con la varita mágica y le decía: chicos, sois muy buenos, vais a grabar un disco, porque el proceso era carísimo. Entonces solamente grababan las bandas a las que las discográficas les daban el privilegio de decir: invertimos en vosotros y ya lo recaudaremos de alguna otra manera, vendiendo discos vuestros. Bien, aún así el proceso se hacía durante esos años 60 en estudios profesionales, pero fijaros que durante esa época todavía no estaba tan desarrollado el concepto de grabación como lo tenemos hoy, ¿no? Antiguamente se grababa en 4 pistas, pero incluso en estudios tan famosos como Abbey Road en Londres, donde grabaron los Beatles. De hecho, si alguien tiene el privilegio de poder acceder a una grabación, a un LP de los Beatles, originales, no remasterizadas, ojo, la original, la que salió del mercado en los años 60, un vinilo, y lo pone en un tocadiscos normal, un tocadiscos estéreo, podrá comprobar cómo la batería estaba a un lado, el bajo en otro, hay otra guitarra sonando en el lado izquierdo, hay otra guitarra sonando en el lado derecho, las voces están la voz principal está a un lado, la voz principal, es decir, todo está grabado en pista por pista, en las 4. En las 4 tiene que estar todo. Por eso hay cosas a un lado y hay cosas a otro. Si cambiáis, giráis el panorámico, podréis escuchar la mitad de la grabación. Es alucinante. Antes se grababa así, no había otra manera de hacer las cosas. Probad a grabar, los que tengáis medios, probad a grabar todo un LP, todo un tema, en 4 pistas. A ver cómo lo hacéis. En 4 pistas. Bien. Poco a poco la tecnología evolucionó y empezaron a aparecer las grandes mesas de 24 canales, 36, 48... Y bueno, y aparecieron también otros métodos de grabación mucho más modernos, como son los magnetofones de 12 pistas y sobre todo hasta llegar a los 24 pistas, que es, digamos que es el formato tradicional de la industria discográfica de aquella época, los magnetofones de 24 pistas. Aún así, seguía siendo el mismo método, solo grababas si te fichaba una discográfica, porque eso era carísimo. Incluso, fijaos, por poneros un ejemplo, durante los años 80-90, y os pongo el caso concreto de España, en cualquier estudio profesional, la grabación el alquiler del estudio con grabación de una hora, cada hora de esa grabación costaba unas 12.000 pesetas. En analógico, por supuesto. Estamos hablando de entre unos 60-70 euros de aquella época, no de esta, de aquella. 60-70 euros cada hora. Os digo en analógico porque si querías empezar a utilizar los primeros magnetofones digitales, 24 o 32 pistas digitales, el precio se duplicaba, eran 24.000 pesetas la hora, es decir, entre 130 y 140 euros cada hora que pasaba. Por poneros un ejemplo, sonorizar, microfonear, ponerle los micrófonos a una batería. Había técnicos que tardaban hasta un día simplemente en poner los micrófonos
y sonorizar la batería. Más luego las sesiones de recording de cada uno de los temas, imagínate que eran 8 o 10 temas. Y luego hay otro proceso, la mezcla. Las grabaciones eran carísimas. Tú no te podías permitir ese tipo de lujos a no ser que tu padre fuera millonario. Entonces digamos que era un privilegio que muy pocos tenían. Simplemente los elegidos por las discográficas para poder grabar un disco. Y era algo que a los que no estaban agraciados por esa varita, pues se les hacía como una utopía. El poder acceder a un ordenador donde poder grabar, aunque sea MIDI, no audio. MIDI, lo que tú hagas, poder grabar un piano, poder grabar una batería, poder grabar un bajo. Me estoy refiriendo a que esos teclados, esos módulos, imitaban esos sonidos. En el momento que tú imitas esos sonidos, bueno, pues te acercas mucho a lo que quieres hacer, ¿no? Puedes probar, ¿no? Por supuesto, antiguamente había que tener una buena pila de aparatos para poder tener los sonidos diversificados. Un aparato haciendo bajos, otro aparato haciendo baterías, otro haciendo pianos. Si tenías un instrumento multitímbrico podías poner unas cuerdas, unas voces, una guitarra de sintetizador. Es decir, carísimo, pero por lo menos podías escuchar algo de lo que querías hacer, de lo que querías componer o de lo que querías arreglar. Para nosotros fue una revolución, porque escuchábamos a tiempo real lo que queríamos oír. No teníamos los medios de un estudio profesional, pero sí tenía los medios para tener un ordenador con un secuenciador y unos cuantos teclados o módulos donde poder imitar esos sonidos. Podías hacerte en el ordenador la grabación de tu arreglo o de tu tema o de tu banda sonora o, bueno, lo que quisieras arreglar o componer. Esa fue la gran revolución y por eso muchos de los músicos nos declinamos por avanzar por este nuevo sendero que se nos ponía delante, que era el de la informática musical y utilizar ordenadores, ¿no? De ahí viene todo esto que tenemos hoy, de utilizar esta tecnología que tenemos. Bien, volviendo al momento actual, sí es verdad que MIDI y toda la tecnología que ha surgido a raíz de todo este protocolo de comunicación digital, sí es verdad que nos ha ayudado mucho a los músicos, a los compositores, a los arreglistas. Nos ha ayudado muchísimo en el sentido de que nos ha facilitado el trabajo, nos lo ha casi democratizado, como os decía antes, ¿no? A ver, recetas mágicas tampoco existen cosas que nos pueden ayudar. Lo digo por un poco, por el tema de que se decía, no, es que le dais a un botón y ya os hace las canciones. No hay ningún botón mágico, os lo digo ya. No existen botones mágicos que te hacen una canción número 1 de ventas en Inglaterra, no. Esos botones no existen. Existen tecnologías, software sobre todo, que nos ayudan a hacer cosas, nos ayudan a componer, nos ayudan a arreglar, incluso nos ayudan a orquestar. Pero botones mágicos no existen. Lo digo también por aquellos de... También esto, bueno, se ha dado un poco gracias o por desgracia de las famosas críticas de que si desde que existe el autotune todo el mundo canta, porque el autotune es como... bueno, hasta os puedo decir que para que autotune funcione bien hace falta alguien que lo maneje. Si no, autotune por sí solo era una herramienta o es una herramienta para afinar, corregir ciertas cosas en las voces, no para que todo el mundo cante como si fuera Pavarotti. Eso no existe. Sí es verdad que hay cosas, avances de software y de hardware que nos han ayudado mucho, pero los botones mágicos no existen, ya os lo digo.
Me gustaría acabar este vídeo un poco de una manera pedagógica, es decir, que veáis por vosotros mismos y utilizando la máxima de que una imagen vale más que 1000 palabras, con un ejemplo demostrativo de cómo funciona MIDI y qué es lo que hacemos gracias a MIDI y gracias al avance de la informática musical. Como sé que querréis ver cómo funciona, cómo lo hacemos, cuál es el procedimiento para grabar, o para secuenciar, o para componer o arreglar. Insisto, creo que sí es verdad que un vídeo va a ser mejor que 1000 palabras mías y va a ser mucho más elocuente, que lo veáis con vuestros propios ojos. Aprovecho para deciros lo que os digo siempre: darle un me gusta, suscribiros por favor, todo eso nos ayuda, compartidlo, y gracias por seguir estos cursos tutoriales de CEAMAS, sobre todo de todo sobre MIDI. Y recordaros lo que os dije en el último vídeo: si creéis que hay alguna materia que creáis que se me haya pasado por alto o que sería interesante que la habláramos aquí, que le hiciéramos un vídeo, no tenéis más que escribirme abajo en comentarios y, como os dije el otro día, vuestras sugerencias serán muy bien recibidas. Bueno, pues creo que os dejo con un ejemplo que será mejor que 1000 palabras. Hasta luego. Soy Daniel de la Fuente y esto es Todo sobre MIDI.